Gracias, presidente. A ver, el Estatuto de Roma como tratado multilateral establece un conjunto de instituciones, dentro de ella la Corte Penal Internacional, y muchas de las normas dentro de sus 128 artículos contemplan derechos sustantivos y otros de carácter procesal. Particularmente el que nos reúne para efecto de la discusión de este proyecto de ley es el artículo 110, más bien, ¿no? que en el ámbito de contempla una modalidad de reducción de la pena, digamos, como es la libertad condicional, a pesar de que no es una reducción de la pena. Pero se ha entendido, y la Corte Penal Internacional, la jurisprudencia permanentemente, cuando el Estatuto de Roma habla de la reducción, la entiende en ambos sentidos, en el sentido cuantitativo, es decir, la disminución efectiva de la pena, la disminución, y segundo lugar también cualitativo, que es obtención de beneficios. En consecuencia, hay que entenderlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Por las implicancias que tiene al momento de considerar los requisitos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, porque lo que planteaba el señor ministro, hay una frase que a mí me preocupa, es que cuando se dice hay que tener cuidado de no incorporar elementos subjetivos dentro de los requisitos, yo quiero entender que la intención es no incorporar normas, el arrepentimiento como una de las normas, digamos, como unos requisitos. Y la verdad es que uno empieza a mirar lo que ha ocurrido en los tribunales internacionales. El artículo 110 del Estatuto de Roma, que es recogido en una parte importante por la indicación del señor ministro o la propuesta del señor ministro, contempla efectivamente que para poder postular se requiere haber cumplido 2/3 de la pena o 25 años si es cadena perpetua. Pero adicionalmente, y de manera copulativa, establece un conjunto de requisitos. Uno de ellos dice que el condenado haya expresado desde el principio de manera continua la voluntad de cooperar con las investigaciones, que haya facilitado el cumplimiento de las órdenes de la Corte, en particular aquellas relativas a la localización de bienes que permitan la reparación de las víctimas, y un cambio de las circunstancias que justifique la reducción conforme a los criterios establecidos en la regla de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Y cuando uno comienza a estudiar cuáles son las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, ahí justamente se establece, en primer lugar, dice la conducta del condenado durante su detención que revele una auténtica disociación con el crimen, es decir, ya es un requisito. Segundo, las posibilidades de reinsertar en la sociedad y de reasentar exitosamente al condenado. Tercero, si la liberación anticipada del condenado crearía una gran inestabilidad social. De cualquier medida de importancia que haya tomado el condenado en beneficio de las víctimas, así como los efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus familias. Y las circunstancias individuales del condenado, incluido el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada. Esos son los criterios que va considerando. O sea, a mí me preocupa que se considere el último de los criterios, la edad avanzada, pero se dejen fuera todos los otros criterios, que son aquellos que queremos justamente aplicar a estos delitos, y yo ahí separaría, porque no son, por graves que sean los delitos comunes, esos son crímenes de lesa humanidad, a los cuales el legislador nacional, el legislador internacional le ha dado una categoría superior, producto de su gravedad. Y si la comunidad internacional, en su ámbito legislativo y en su jurisprudencia, considera que estos son delitos más graves que el resto de los delitos que tienen las diferentes legislaciones nacionales, la lógica indica es que las circunstancias para obtener beneficios sean aún mayores que los delitos comunes. En consecuencia, mezclarlos me parece que no es adecuado en mi forma de ver. Respecto al arrepentimiento, siempre es importante observar lo que ha ocurrido, porque el Estatuto de Roma se va construyendo sobre la base principalmente de la jurisprudencia. Y cuando uno ve que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los tribunales especiales de Ruanda y Yugoslavia, reiteradamente cuando ha concedido libertades, siempre ha tomado en consideración el arrepentimiento. Porque es de toda lógica que el arrepentimiento sea uno de los requisitos. Porque una persona que ha cometido un crimen de lesa humanidad, que no es capaz de arrepentirse, es decir, que sostiene la razón por la cual cometió el delito, quiere decir que no está cumpliendo uno de los requisitos básicos, que es la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Porque una persona que no entiende que un crimen de lesa humanidad es algo malo, es alguien que no puede reinsertarse.
por más que esté enfermo, por más que tenga edad avanzada, si esa persona no se arrepiente, esa persona no puede salir en libertad. En consecuencia, yo pediría, para efectos prácticos, digamos, que incorporáramos dentro de los requisitos para obtener la libertad condicional, en el caso de los delitos de lesa humanidad, el elemento del arrepentimiento de manera explícita. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de los efectos, este proyecto de ley que iniciamos en conjunto, el ministro también, quizás la gran modificación en ese momento era el cambio del concepto que se ha ido acuñando de que la libertad condicional era un derecho, a lo que planteábamos nosotros que era un beneficio. Y el gobierno ha manifestado su voluntad de mantener el criterio que es un beneficio. Si es un beneficio, que es lo que yo creo, entonces es una norma de carácter procesal. Y como tal, rige in actum. Y por tanto, será aplicable a todos los condenados. Y solo esa norma va a entrar en vigencia, esa norma va a ser aplicable a todos los que han sido condenados, aún con anterioridad al 2009, al 2000. ¿Por qué? Porque el derecho nace una vez que se ha solicitado el beneficio, no que se ha obtenido condena. Y por tanto, si una persona condenada por un delito, un crimen de lesa humanidad, el año 2000, 99, 98, solicita la libertad condicional una vez aprobada esta ley, va a tener que reunir los requisitos de esta ley y no los que tenía al momento de la condena, porque es una norma de carácter procesal. Y como tal, como sabemos en la legislación, las normas procesales rigen in actum. Eso para efecto de establecerlo tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista procesal.